Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y hoy estoy de vuelta con una nueva obra. En esta ocasión toca de nuevo con Sir Arthur Conan Doyle y su obra llamada Cuentos Góticos Completos, que fue de hecho la que ganó dentro de la encuesta que hicimos en la pestaña de comunidad del canal. Ustedes escogieron esta obra, fue la que más votaciones tuvo. Y no se preocupen, los demás títulos que estaban igual incluidos en esta encuesta los leeremos tiempo después. Por el momento, empecemos con estos cuentos. Tal vez el día de hoy leamos 2. Así que espero y los disfruten. Comencemos. La historia del americano, 1880. Parece extraño, sí. Estaba diciendo cuando abrí la puerta del salón donde se reunía nuestra pequeña sociedad semiliteraria. Pero podría contarles cosas aún más raras, cosas rarísimas. No todo se puede aprender en los libros, señores, de ningún modo. Ya ven que en los sitios tan extraordinarios que he conocido, los hombres apenas pueden hilar un par de frases en inglés, y tampoco han recibido una buena educación. En general son toscos, señores, casi incapaces de hablar como es debido, y mucho menos de coger pluma y tintero para contar las cosas que han visto. Pero, si pudieran, los dejarían mudos de asombro, señores. No lo duden. Se llamaba Jefferson Adams, creo. Sé que sus iniciales eran J.A., porque siguen bien talladas en el panel superior derecho de nuestra sala de fumadores. Nos dejó este legado, además de unas manchas artísticas de tabaco en nuestra alfombra turca. Pero, al margen de estos recuerdos, el rastro de nuestro narrador americano se ha esfumado por completo. Pasó por nuestra habitual y tranquila tertulia como un brillante meteoro y se perdió después en las tinieblas del universo. Esa noche, sin embargo, nuestro amigo de Nevada estaba en plena forma. Así que encendí tranquilamente mi pipa y me instalé en la butaca que tenía más a mano, con el ánimo de no interrumpir su relato. Que conste, añadió, que no tengo yo nada en contra de sus hombres de ciencia. Me agrada y me inspira respeto el que sabe señalar cualquier animal o planta, del arándano al oso pardo, con uno de esos nombres que te descoyunta la mandíbula. Pero si lo que buscan son hechos interesantes de verdad, cosas con un poco de sustancia, pregunten a sus balleneros y a sus hombres de la frontera, a sus exploradores y a sus gentes de la bahía de Hudson en Canadá, tipos que en su mayoría apenas saben estampar su firma. Hubo una pausa entonces, mientras el señor Jefferson Adams sacaba un largo puro y lo encendía. Guardamos un estricto silencio en la sala, pues sabíamos que a la más mínima interrupción, nuestro yanqui se replegaba en su caparazón. Esbozó una sonrisa de satisfacción al ver nuestra actitud expectante, y continuó entre un halo de humo. Díganme, caballeros, ¿quién de ustedes ha estado en Arizona? Nadie, seguro. Y de todos los ingleses o americanos que saben empuñar una pluma y escribir, ¿cuántos han estado en Arizona? Poquísimos, calculo. Yo he estado allí, señores, he vivido allí años, y cuando pienso en las cosas que he visto, ahora casi me cuesta creerlas. ¡Ah, qué gran país! Yo era uno de los filibusteros de Walker, como se les ocurrió llamarnos. Y cuando estábamos destrozados y habían matado a nuestro jefe, algunos liamos el petate y nos establecimos por ahí. Éramos una colonia inglesa y americana normal, con nuestras mujeres, nuestros hijos y todo. Supongo que algunos todavía siguen por esas tierras, y no han olvidado lo que voy a contarles. No, les garantizo, señores, que nadie que siga a este lado de la tumba ha podido olvidarlo. Pero les estaba hablando del país, y creo que aunque no les hablara de otra cosa, los dejaría mudos de asombro.
Pensar que esa tierra se construyó para un puñado de gachupines. Eso es un despilfarro de los dones de la providencia. Así lo llamo yo. La hierba nos llegaba a la cabeza cuando la atravesábamos a caballo, y los árboles eran tan densos que no se veía un trozo de cielo azul en muchas leguas a la redonda, y las orquídeas eran como paraguas. ¿Alguno de ustedes ha visto esa planta a la que en Estados Unidos llaman papamoscas? Dionea muscipula, murmuró Dawson, nuestro científico por excelencia. Sí, díñala en la municipalidad. Justamente. Ves que una mosca se posa en esa planta y al momento los dos lados de una hoja se cierran con un chasquido. La atrapan y la trituran hasta hacer la papilla, igualito que haría un pulpo enorme. Y al cabo de unas horas, si abres la hoja, te encuentras con el cuerpo de la mosca a medio digerir, despedazado. Pues bien, yo he visto papamoscas de esas en Arizona, con las hojas de hasta 20 y 30 centímetros de largo, y con espinas o dientes de más de 30. Hasta podrían... Caray, me estoy precipitando. Es de la muerte de Joe Hawkins de lo que iba a hablarles. Creo yo que la cosa más rara que haya oído nunca. No había nadie en Montana que no conociese a Joe Hawkins. Alabama Joe, así lo llamaban allí, un delincuente redomado. Yo diría que el mayor canalla de la historia. Era un tipo agradable. Ojo, siempre y cuando le doraras la píldora. Pero como se acalorase, se revolvía igual que un gato montés. Lo he visto vaciar las 6 balas de la recámara contra un grupo de hombres que lo empujaron sin querer cuando entraba en la taberna de Simpson un día de baile, y clavarle el cuchillo a Tom Hooper, porque sin darse cuenta le derramó el licor encima del chaleco. Joe no se contentaba con matar gente. Era un hombre del que uno no se podía fiar y al que no se veía venir. El caso es que, en la época de la que hablo, cuando Joe Hawkins se pavoneaba por el pueblo quebrantando la ley a tiro limpio, andaba por allí un inglés de apellido Scott, Tom Scott, si mal no recuerdo. Este Scott era británico de los pies a la cabeza, con perdón de los aquí presentes, aunque no congeniaba demasiado con los británicos del lugar, ni ellos congeniaban demasiado con él. Era un hombre sencillo y callado, el tal Scott, demasiado callado para aquella caterva de brutos. Lo tenían por un soplón, pero no era eso. En general vivía apartado sin meterse con nadie mientras lo dejasen en paz. Algunos decían que en su país lo habían tratado mal, que era un cartista radical, o algo por el estilo, y había tenido que largarse corriendo. Pero él nunca hablaba de sí mismo y nunca se quejaba. Tuviera buena o mala suerte, era un tipo que no se inmutaba por nada. El tal Scott era en cierto modo el blanco de las bromas entre los hombres de Montana, por ser tan sencillo y callado. Tampoco tenía a dónde ir a reclamar porque, como ya he dicho, los británicos apenas lo consideraban uno de los suyos, y le gastaron más de una broma pesada. Scott nunca se puso bravo. Era un modelo de cortesía. Creo que los chicos llegaron a pensar que no tenía agallas, hasta que les demostró su error. Fue en la taberna de Simpson donde se armó la gresca, y ello llevó a la cosa tan rara que iba a contarles. Alabama Joe y un par de alborotadores más se llevaban a matar con los británicos por aquel entonces, y expresaban sus opiniones con plena libertad, a pesar de que yo les había advertido de que se iba a montar un lío tremendo. Esa noche, en particular, Joe estaba medio borracho y andaba muy farruco por el pueblo con su revólver de 6 balas, buscando pelea. Por fin entró en la taberna, donde sabía que encontraría a algunos ingleses con tantas ganas de bronca como él. Efectivamente, había media docena de británicos holgazaneando por ahí, y Tom Scott estaba solo al lado de la estufa.
Joe se sentó a una mesa y dejó su revólver y su cuchillo delante de él. «Aquí están mis argumentos, Jeff», me dijo, «por si alguno de esos británicos pusilánimes se atreve a mentirme». Intenté tranquilizarlos, señores, pero no era de los que se dejan fácilmente, y empezó a hablar de un modo que nadie podría tolerar. Hasta un gachupín se encendería si alguien dijera semejantes cosas en su país. Se armó un escándalo en la taberna, y todos echaron las manos a las armas. Pero, antes de que pudieran desenfundar, se oyó una voz serena desde la estufa. «Ya puedes ir rezando, Joe Hawkins, pues por Dios que eres hombre muerto». Joe dio media vuelta con ademán de coger el revólver, pero sin la menor posibilidad de dispararlo. Tom Scott estaba erguido, apuntándolo con su Derringer, con una sonrisa en la cara blanca y el mismo diablo brillando en sus ojos. «No es que en mi país me hayan tratado demasiado bien», añadió, «pero quien lo critique delante de mí no sale con vida». Vi que empezaba a apretar el gatillo, pero luego soltó una carcajada y tiró el arma al suelo. No puedo disparar a un hombre medio ebrio. Lárgate de aquí, Joe, y dedica tu sucia vida a algo mejor de lo que vienes haciendo. No volverás a estar tan cerca de la tumba como esta noche hasta que llegue tu hora. Anda, coge el portante y no me mires con esa rabia, que no tengo miedo a tu revólver. Un matón es casi siempre un cobarde». Le volvió la espalda con desprecio y encendió de nuevo la pipa a medio fumar con la llama de la estufa, mientras Alabama salía del bar con el rabo entre las piernas y las carcajadas de los británicos sonando aún en sus oídos. Lo miré a la cara cuando pasó a mi lado, y vi en ella, señores, el ansia de matar, clara como jamás había visto nada en la vida. Me quedé en el bar después del altercado, mientras Tom Scott estrechaba la mano de los parroquianos. Se me hizo raro verlo tan alegre y risueño, pues sabía que Joe era un hombre de carácter sanguinario, y que el inglés no tenía muchas posibilidades de volver a ver la luz de la mañana. Vivía en un lugar algo retirado, a los pies de las vías del tren, y tenía que pasar por el barranco de las Papamoscas para llegar a casa. Este barranco era un terreno pantanoso y lúgubre, muy solitario incluso de día, porque daba como un escalofrío ver cómo se cerraban esas hojas de 20 o 30 centímetros cuando algo las rozaba. Y de noche ni un alma se acercaba por allí. Además, el pantano tenía zonas de terreno blando y profundo en las que un cuerpo podía desaparecer en pocas horas. Veía a Alabama Joe agazapado entre las hojas de las grandes papamoscas en la parte más oscura del pantano, con el ceño fruncido y el revólver en la mano. Lo veía, señores, como si lo tuviera delante de los ojos. Simpson cerraba la taberna alrededor de medianoche, así que tuvimos que marcharnos. Tom Scott se dispuso a hacer su recorrido de 5 kilómetros a paso ligero. Algo le dije a modo de advertencia cuando pasó a mi lado, porque le tenía simpatía. «Lleve su Derringer bien a mano en el cinturón, señor. Podría necesitarla». Me miró con su sonrisa serena y lo perdí de vista en la penumbra. Pensaba que no volvería a verlo. Acababa de irse Scott cuando viene y me dice Simpson: «Esta noche habrá follón en el barranco de las Papamoscas, Jeff. Los chicos dicen que Hawkins se fue hace media hora para esperar a Scott y pegarle un tiro nada más verlo. Me da que mañana tendrá que venir el juez». ¿Qué pasó esa noche en el barranco? Esa era la pregunta que se hacía todo el mundo al día siguiente. Un mestizo apareció en el almacén de Ferguson a poco de amanecer, diciendo que a eso de la 1 de la madrugada,
Estaba por casualidad cerca del barranco. No era fácil entenderlo porque el susto que traía en el cuerpo no era normal. Por fin nos contó que había oído unos gritos aterradores en la quietud de la noche. No hubo disparos, solo gritos sofocados, como si a un hombre le hubieran puesto una manta en la cabeza, y eran de dolor mortal. Abner, Brandon y yo, con unos cuantos más, estábamos en el almacén en ese momento. Así que montamos los caballos y fuimos hacia casa de Scott, pasando por el barranco de camino. No vimos nada que llamara la atención, ni sangre, ni señales de pelea, ni nada. Y cuando llegamos a casa de Scott, allí que sale a recibirnos, tan campante. «Hola, Jeff», dice. Al final no me hizo falta la pistola. «Entren y echen un trago, amigos». «¿Oíste o viste algo anoche cuando volvías a casa?», le pregunté. «No, todo estaba muy tranquilo, solo unos gemidos en el barranco de las papamoscas, como de una lechuza, nada más. Vamos, pasen a beber un vaso». Abner le dio las gracias. Entonces entramos y luego Tom Scott se vino al pueblo con nosotros. Había un revuelo tremendo en la calle principal cuando llegamos. Los americanos parecían haberse vuelto locos. Alabama Joe se había esfumado. No quedaba ni rastro de él. Desde que se fue camino del pantano, nadie había vuelto a verlo. Se había juntado un gentío a las puertas de la taberna de Simpson cuando descabalgamos y les aseguro que Tom Scott fue objeto de algunas miradas feas. Se oyeron chasquidos de pistolas y vi que Scott también se llevaba la mano al pecho. No había allí ni una sola cara inglesa. «No te metas en esto, Jeff Adams», me dice Seb Humphrey, un sinvergüenza de tomo y lomo. «No tienes vela en este entierro. Díganme, muchachos, nosotros, americanos libres, ¿vamos a permitir que un maldito británico nos mate?» Fue la cosa más rápida que he visto en la vida. Se oyó un rumor y un crujido, y Seb cayó, con una bala de Scott en el muslo, y el propio Scott se vio en tierra con media docena de hombres encima. No servía de nada luchar, así que se quedó quieto. Al principio no estaban seguros de qué hacer con él, hasta que uno de los compinches de Alabama, su mejor amigo, los convenció. «Joe ha desaparecido», dijo, «y está claro que aquí tenemos al hombre que lo ha matado. Algunos saben que Joe fue a hacer negocios al barranco anoche y no volvió. Ese británico pasó por el barranco después de Joe. Se pelearon y se oyeron gritos entre las papamoscas. Yo creo que ese le ha jugado una mala pasada y lo ha tirado al pantano. No es raro que el cuerpo haya desaparecido. Pero, ¿vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo los ingleses matan a nuestros amigos? Yo diría que no. Que lo juzgue el juez Lynch. Eso es lo que propongo». «¡Linchadlo!», gritaron 100 voces airadas, pues para entonces hasta el último mono del poblado nos rodeaba. «Vamos, chicos, traed una soga y ahorcadlo, metedlo en la taberna de Simpson». «Espera», dijo uno, dando un paso al frente. «Mejor lo llevamos al barranco y lo colgamos de esa papamoscas grande. Que Joe vea cómo lo vengamos, si es que está enterrado por ahí». Vitorearon la propuesta, y allá que se fueron, con Scott atado a su Mustang en el centro del grupo, y una guardia de hombres a caballo con las armas amartilladas alrededor de él. Porque supimos que había unos 20 británicos cerca, que por lo visto no sabían quién era el juez Lynch y estaban dispuestos a dar batalla. Me fui con ellos, penando por Scott, a pesar de que no parecía nada alterado. Era valiente hasta la médula. Suena raro, señores, lo de colgar a un hombre de una papamoscas,
Pero es que las nuestras no eran un árbol normal, y tenían las hojas como maromas de barco, con un gozne entre medias y espinas dentro. Bajamos por el barranco hasta el punto donde crece la papamoscas más grande, y la divisamos a lo lejos, con algunas hojas abiertas y otras cerradas. Pero vimos algo peor que eso. Alrededor del árbol había unos 30 hombres británicos, todos, armados hasta los dientes. Era evidente que nos estaban esperando, muy serios, como si hubieran ido a hacer algo concreto, dispuestos a salirse con la suya. Había materia prima para una escaramuza de las buenas. Cuando nos acercábamos, un escocés grande y de barba roja, Cameron se llamaba, se plantó delante del grupo, con el revólver amartillado en la mano. «Veréis, muchachos», dijo, «no se os ocurra tocarle ni un pelo a ese hombre. Aún no habéis demostrado que Joe esté muerto, y aunque así fuera, no habéis demostrado que Scott lo mató. Si lo hubiera hecho, habría sido en defensa propia, porque todos sabéis que Joe lo estaba esperando para matarlo en cuanto lo viese. Así que, os lo repito, no hagáis daño a ese hombre. Es más, tengo 30 argumentos cargados con 6 balas cada uno para oponerme a que lo hagáis». «Es un argumento interesante y merece la pena discutirlo», contestó el compinche de Joe Alabama. Chasquearon las pistolas, centellearon los cuchillos, y los dos bandos formaron frente a frente. Y todo indicaba que el índice de mortalidad iba a elevarse en Montana. Scott estaba en pie, con un revólver apuntándole en la oreja para que no se moviera, y un aire tranquilo y sereno, como si la cosa no fuera con él. Cuando de repente da un respingo y un grito que resonó en todos los oídos como una trompeta. «¡Es Joe!», gritó. «¡Es Joe! ¡Miradlo! ¡Está en la papamoscas!». Todos nos volvimos a mirar hacia donde señalaba. Dios mío, creo que nunca podremos olvidar la escena. Una de las enormes hojas de la planta, que estaba cerrada y rozando la tierra, abrió sus goznes poco a poco. Dentro, acurrucado como un niño en la cuna, estaba Alabama Joe en el hueco de la hoja. Las grandes espinas le habían atravesado lentamente el corazón al cerrarse sobre él. Vimos que había intentado escapar, porque había un corte en la carne de la hoja gruesa, y Joe tenía el cuchillo en la mano. Pero la planta lo había asfixiado primero. Debió de echarse al suelo debajo de ella, probablemente para protegerse de la humedad mientras esperaba a Scott. Y las hojas se lo tragaron, como han visto ustedes que se tragan a una mosca en un invernadero. Y ahí seguía cuando lo encontramos, desgarrado, hecho pulpa por los enormes dientes de sierra de la planta carnívora. Creo, señores, que me reconocerán que es una historia curiosa. «¿Y qué fue de Scott?», preguntó Jack Sinclair. «Pues lo llevamos a hombros hasta la taberna de Simpson y nos invitó a una ronda. También pronunció un discurso desde la barra, un discurso espléndido. Dijo algo así como que el león británico y el águila americana algún día marcharían codo a codo para siempre. Y ahora, señores, el relato ha sido largo y se me ha consumido el cigarro. Así que creo que voy a coger el portante antes de que se me haga tarde». Y con un buenas noches abandonó la sala. «¡Qué historia tan extraordinaria!», exclamó Dawson. «¿Quién iba a imaginarse que una diaonea tuviera ese poder?». «Extraña como nada», dijo el joven Sinclair. «Está claro que es un hombre realista y veraz», señaló el doctor.
¿O el mentiroso más original que ha pisado este mundo? Contesté. Sigo sin saberlo. Cuento número 2. El capitán del Pole Star, 1883. Fragmento del extraño diario de John Malister Ray, estudiante de medicina, 1883. 11 de septiembre. Latitud 81 grados 40 minutos norte, longitud 2 grados este. Seguimos varados entre inmensos campos de hielo. El que se extiende al norte y al que está echada el ancla no puede ser más pequeño que un condado de Inglaterra. A derecha y a izquierda, las placas intactas se pierden en el horizonte. Esta mañana, el contramaestre ha informado de que se han visto indicios de una banquisa al sur. Si tuviera el grosor suficiente para impedirnos regresar, nos veremos en una situación de peligro, porque he oído que la comida empieza a escasear. Esta mañana vi brillar una estrella justo encima de la verga mayor, la primera desde principios de mayo. Hay un gran descontento entre la tripulación y muchos desean volver a casa a tiempo para la temporada de arenque, cuando el trabajo se cotiza a buen precio en la costa escocesa. Por ahora, su malestar únicamente se ha manifestado con caras largas y miradas torvas, pero esta tarde he sabido por el segundo oficial que están considerando la idea de enviar a una delegación para hablar con el capitán y exponerle sus quejas. No sé cómo va a tomárselo, porque es un hombre de carácter violento y muy sensible a todo lo que se parezca a incumplir la ley. Esta noche, después de cenar, me atreveré a decirle unas palabras. He visto que en mí siempre tolera lo que en otros miembros de la tripulación le sienta mal. La isla de Ámsterdam, en el extremo noroeste de Spitsbergen, se ve desde el costado de estribor. Es una línea quebrada de rocas volcánicas entrecruzada por las costuras blancas de los glaciares. Es curioso pensar que probablemente ahora mismo no haya un ser humano más cerca de nosotros que los que viven en las colonias danesas del sur de Groenlandia, a unos 1500 kilómetros a vuelo de pájaro. Un capitán afronta una gran responsabilidad cuando pone en riesgo su barco en circunstancias similares. Ningún ballenero ha estado mucho tiempo por estas latitudes en una época del año tan avanzada. 9 p.m. He hablado con el capitán Craigie y, aunque el resultado no ha sido ni mucho menos satisfactorio, tengo la obligación de reconocer que me ha escuchado con mucha atención, incluso con respeto. Cuando terminé de exponerle la situación, adoptó ese gesto de férrea voluntad que he visto a menudo en su rostro, y estuvo un buen rato dando vueltas por el estrecho camarote a paso rápido. Al principio temí haberlo ofendido gravemente, pero disipó mi impresión volviéndose a sentar y poniéndome una mano en el brazo de un modo que casi equivalía a una caricia. Había también en sus ojos desesperados y oscuros una profunda ternura que me sorprendió notablemente. «Verá, doctor», dijo, «siento haberlo traído, de verdad que lo siento, y ahora mismo daría 50 libras por dejarlo a salvo en el muelle de Dundee. Me veo en una situación muy incierta. Tenemos pesca al norte». «¿Cómo se atreve a decir que no con la cabeza, señor, cuando le digo que las he visto saltar desde la cofa?» Esto con un arrebato de ira, a pesar de que yo no era consciente de haber dado la menor impresión de duda. 22 veces en otros tantos minutos como que estoy vivo, y ninguna medía menos de 3 metros. Dígame, doctor, ¿usted cree que puedo irme de aquí cuando lo único que me separa de mi fortuna es una franja de hielo infernal?
Si el viento mañana soplara del norte, podríamos cargar el barco y marcharnos antes de que el hielo nos atrape. Si soplara del sur, bueno, supongo que a los hombres se les paga por arriesgar la vida. Y en lo que a mí respecta, eso me preocupa muy poco, porque hay más cosas que me atan al otro mundo que a este. De todos modos, le confieso que lo siento por usted. Ojalá contara con el bueno de Angus Tate, que vino conmigo en el último viaje, porque era un hombre al que nadie echaría de menos, mientras que usted una vez dijo que estaba prometido, ¿no? Sí, contesté, apretando el resorte del guardapelo que llevaba colgado en la cadena del reloj para enseñarle la pequeña estampa de Flora. «Maldita sea», bramó, levantándose de un salto con la barba erizada de furia. «¿Qué más me da a mí su felicidad? ¿Qué tengo yo que ver con ella para que me ponga su fotografía delante de los ojos?» Casi pensé que iba a agredirme en aquel paroxismo de ira, pero con una nueva imprecación corrió a abrir la puerta del camarote y salió precipitadamente a cubierta, dejándome más que asombrado por este arranque de violencia desmedida. Es la primera vez que me ha tratado sin cortesía ni amabilidad. Lo estoy oyendo ir y venir encima de mí, muy alterado, mientras escribo estas líneas. Me gustaría hacer un esbozo del carácter de este hombre, aunque parece un intento presuntuoso cuando la idea que tengo es en el mejor de los casos incierta y vaga. En más de una ocasión he creído encontrar la pista que podría explicar su actitud, pero luego me he visto defraudado al mostrarme el capitán una faceta nueva que alteraba todas mis conclusiones. Aun cuando mis ojos sean los únicos que lleguen a detenerse sobre estas líneas, me propongo dejar un testimonio del capitán Nicholas Craigie, siquiera como estudio psicológico. La fachada de un hombre rara vez aporta indicios del alma que lleva dentro. El capitán es alto y de buena constitución, moreno y atractivo, y tiene un modo curioso de mover las extremidades que podría ser fruto de su nerviosismo o simple consecuencia de su exceso de energía. Tanto la mandíbula como el conjunto de sus facciones denotan virilidad y determinación, pero los ojos son el rasgo más distintivo de su fisonomía. Son unos ojos de color avellana muy oscuro, brillantes y ávidos con una singular mezcla de temeridad y algo que a veces he pensado que guardaba más relación con el horror que con cualquier otra emoción. En general predomina lo primero, pero alguna vez, y más concretamente cuando está pensativo, un velo de temor cubre su rostro, y se intensifica hasta darle otro aspecto. Es en esos momentos cuando el capitán tiende más a los arranques de ira tempestuosa, y parece consciente de su actitud, porque lo he visto encerrarse para que nadie se le acerque hasta que la hora de oscuridad haya pasado. Duerme mal, y lo he oído dar voces de noche, pero como su camarote está algo lejos del mío, nunca he podido distinguir lo que decía. Esta es una de las facetas de su carácter, y la más desagradable de todas. Si me ha sido posible observarla, ha sido por mi estrecha relación con él, forzados como estamos a convivir día tras día. Por lo demás, es un compañero agradable, leído y ameno, y el marino más valiente que jamás haya pisado una cubierta. No olvidaré con facilidad su manera de gobernar el barco cuando, a principios de abril, nos sorprendió un temporal entre las masas de hielo a la deriva. Nunca lo he visto tan alegre y animado como esa noche, mientras daba vueltas por el puente entre el resplandor de los relámpagos y el aullido del viento. Más de una vez me ha dicho que la idea de la muerte es agradable para él, y resulta triste que un hombre joven diga eso. No puede tener más de 30 años, aunque el pelo y el bigote ya empiezan a encanecer ligeramente. Un dolor muy profundo debe de haber hecho mella en él hasta destrozarle la vida por completo. Es posible que a mí me ocurriera lo mismo si perdiese a mi Flora.
¿Quién sabe? Creo que si no fuera por ella me preocuparía muy poco si el viento sopla mañana del norte o del sur. Ahora oigo que baja por la escalera y se encierra en su camarote, lo que demuestra que sigue de mal humor. Y con esto a la cama, como diría el viejo Pepis, porque la vela se está consumiendo. Ahora que la noche cae temprano tenemos que recurrir mucho a ellas, y el camarero ya se ha retirado, así que no tengo esperanza de conseguir otra. 12 de septiembre. Día sereno y claro, y aún estamos en la misma posición. El poco viento que sopla viene del sureste, pero es muy ligero. El capitán está de mejor ánimo y en el desayuno me ha pedido disculpas por su grosería. Sin embargo, todavía parece algo preocupado y sigue teniendo esa mirada extraña que entre los habitantes de las tierras altas significaría que está condenado a muerte. Al menos eso me dijo nuestro jefe de máquinas, que tiene fama entre los celtas de la tripulación de vidente y transmisor de augurios. Es curioso que la superstición haya calado tanto en esta gente obstinada y práctica. No habría creído hasta qué punto les afecta si no lo hubiera visto personalmente. Hemos tenido una epidemia de superstición perfecta en este viaje, al extremo de verme tentado a dispensar sedantes y tónicos para los nervios con la ración de ponche de los sábados. El primer síntoma se presentó poco después de salir de la Shetland, cuando los timoneles se quejaban con frecuencia de oír lamentos y gritos en la estela del barco, como si algo nos persiguiera y le fuera imposible alcanzarnos. Esta ilusión nos ha acompañado a lo largo de todo el viaje, y las noches oscuras, al principio de la pesca de las focas, costaba mucho instar a los hombres a cumplir con su deber. Lo que oían, sin duda, era el crujido de las cadenas del timón o el graznido de algún ave marina. Varias veces me han sacado de la cama para que lo escuchara, aunque huelga decir que nunca detecté nada sobrenatural. Los hombres, sin embargo, están tan absurdamente convencidos que es inútil discutir con ellos. Un día le mencioné el asunto al capitán, y para mi sorpresa se lo tomó muy en serio. Incluso me dio la sensación de que se alarmaba bastante. Yo creía que al menos él estaría por encima de ilusiones tan vulgares. Toda esta disquisición sobre las supersticiones me lleva al hecho de que el señor Manson, nuestro segundo oficial, vio un fantasma anoche, o al menos dice que lo vio, y eso por supuesto es lo mismo. Es muy refrescante tener un nuevo tema de conversación después de la eterna rutina de osos y ballenas que llevamos soportando desde hace tantos meses. Manson jura que el barco está hechizado, y dice que no se quedaría ni un solo día más si tuviera a dónde ir. Lo cierto es que el hombre está sinceramente asustado, y tuve que darle un poco de hidrato de cloral y bromuro de potasio esta mañana para que se calmara. Se indignó mucho cuando le insinué que se había tomado una copa de más la noche anterior, y me vi en la obligación de apaciguarlo, poniendo la cara más seria posible mientras me contaba su historia, que narró ciertamente con la mayor sencillez y naturalidad. Estaba en el puente, dijo, a unas 4 campanadas en mitad de la primera guardia, justo cuando la noche es más oscura. Había un poco de luna, pero las nubes que pasaban por delante no dejaban ver mucho más allá del barco. John Millio, el arponero, vino a popa desde el castillo de proa para informar de un ruido extraño a estribor. Fui con él y los dos lo oímos, unas veces como el llanto de un niño y otras veces como una muchacha dolorida. Llevo 17 años viniendo a esta región y nunca he oído a una foca, ni vieja ni joven, hacer un ruido así. Mientras estábamos en el castillo de proa, la luna salió de detrás de una nube, y vimos una especie de figura blanca que se movía por el campo de hielo, de donde venían los gritos.
La perdimos de vista un rato, pero apareció de nuevo a babor, aunque apenas veíamos más que una sombra en el hielo. Mandé a un marinero a popa a por los rifles, y Enlil y yo bajamos a la banquisa, pensando que podía tratarse de un oso. Cuando pisamos el hielo, perdí de vista a mi Lil, pero eché a andar de todos modos hacia donde se oían los gritos. Lo seguí más de 1,5 kilómetros, y entonces, al rodear un montículo a la carrera, lo vi justo en la cima, de pie y como esperándome. No sé lo que era, pero no era un oso. Era una figura alta, blanca y erguida. Y si no era ni un hombre ni una mujer, empeño mi palabra en que era algo peor. Volví al barco corriendo con todas mis fuerzas, y me alegré muchísimo de verme a bordo. He firmado un contrato que me compromete a cumplir con mi deber en el barco, y en el barco pienso quedarme, pero a mí no me vuelven a ver en la banquisa después de que se ponga el sol. Este es su relato, reproducido con sus propias palabras en la medida de lo posible. Supongo que lo que vio, a pesar de que lo niega, debía de ser un oso joven levantado sobre las patas traseras, en una postura que adoptan a menudo cuando se asustan. En la penumbra de la noche guardaría cierto parecido con un ser humano, sobre todo para un hombre que ya tenía los nervios algo alterados. Sea lo que fuere, el incidente es inoportuno, pues ha causado un efecto de lo más desagradable entre la tripulación. Están más huraños que de costumbre, y su descontento es más palpable. La doble queja de verse excluidos de la pesca del arenque y retenidos en lo que ellos llaman un barco hechizado, puede llevarlos a cometer una imprudencia. Hasta los arponeros, que son los mayores y los más tranquilos, se están sumando a la agitación general. Al margen de este absurdo brote de superstición, las perspectivas son más alentadoras. La masa de hielo que empezaba a formarse al sur se ha derretido parcialmente, y el agua está tan templada que me ha llevado a creer que estamos en uno de los ramales de la corriente del Golfo que pasa entre Groenlandia y Spitsbergen. Hay montones de medusas pequeñas y babosas de mar alrededor del barco, y gambas en abundancia, lo que indica que es muy probable que avistemos pesca. De hecho, hemos visto el surtidor de una ballena a la hora de cenar, aunque en una posición imposible para que los botes pudieran seguirla. 13 de septiembre. He tenido una interesante conversación con el primer oficial, el señor Milne, en el puente de mando. Parece que nuestro capitán es un enigma tan grande para los marinos, incluso para los dueños del barco, como lo es para mí. El señor Milne me ha contado que cuando el barco ha cumplido su misión, a la vuelta de un viaje, el capitán Craig desaparece y nadie vuelve a verlo hasta que se acerca la siguiente temporada. Entonces entra sigilosamente en las oficinas de la compañía y pregunta si van a necesitar sus servicios. No tiene ningún amigo en Dundee, y nadie parece conocer su vida pasada. Su puesto depende enteramente de su destreza como navegante, y de la fama de valor y frialdad que se labró como primer oficial antes de que le confinaran al mando del barco. La opinión unánime parece ser que no es escocés y que su apellido es adoptado. El señor Milne cree que se ha dedicado a la pesca de ballenas por la sencilla razón de que es la ocupación más peligrosa que podía elegir, y que Craig corteja a la muerte de todos los modos posibles. Me dio varios ejemplos, uno de ellos bastante curioso, aunque verídico. Por lo visto, en cierta ocasión no se presentó en la oficina y hubo que poner un sustituto. Fue en la época de la última guerra entre Rusia y Turquía. Cuando volvió a dar señales de vida, la primavera siguiente, tenía una herida a un lado del cuello que intentaba ocultar con el fular. Desconozco si la deducción del primer oficial,
que Craig había participado en la guerra, es acertada. Sin duda fue una coincidencia extraña. El viento está rolando al este, pero sigue siendo muy débil. Creo que tenemos el hielo más cerca que ayer. Hasta donde alcanza la vista, por todas partes se extiende una inmensa llanura de un blanco inmaculado, interrumpida únicamente por una grieta o por la sombra oscura de un montículo. Al sur se encuentra el estrecho canal de agua azul que es nuestra única vía de escape y que se va cerrando día tras día. Es mucha la responsabilidad que pesa sobre el capitán. He oído que el tanque de patatas se ha acabado e incluso las galletas escasean, pero Craig no pierde su aire impasible y pasa la mayor parte del tiempo en la cofa, barriendo el horizonte con su catalejo. Está de un humor muy cambiante y parece evitar mi compañía, aunque el arranque de violencia de la otra noche no ha vuelto a repetirse. 7:30 p.m. He llegado a la conclusión de que estamos gobernados por un loco. Ninguna otra cosa puede explicar las extraordinarias rarezas del capitán Craig. Es una suerte haber llevado este diario de nuestra travesía, pues servirá para justificarnos en el caso de que tuviéramos que imponerle algún tipo de restricción, circunstancia que yo solo consentiría como último recurso. Lo curioso es que fue él mismo quien sugirió que el secreto de su extraña conducta era la locura, y no una simple excentricidad. Hace una hora estaba en el puente, escudriñando como siempre el horizonte con su catalejo, mientras yo paseaba por la cubierta de popa. La mayoría de los hombres se encontraban abajo cenando, pues de un tiempo a esta parte las guardias no se hacen con regularidad. Cansado de dar vueltas, me apoyé en la borda a contemplar el tenue resplandor que irradiaba el sol poniente sobre la inmensa banquisa que nos rodea. Una voz áspera me sacó bruscamente de la ensoñación en que me había sumido, y al volverme, con un sobresalto, vi que el capitán había salido a cubierta y estaba a mi lado. Observaba el hielo con una expresión en la que el horror, la sorpresa y algo cercano a la alegría pugnaban por prevalecer. A pesar del frío le caían gruesas gotas de sudor por la frente, y era evidente que estaba muy alterado. Sacudió las extremidades como si estuviera a punto de sufrir un ataque epiléptico y tensó las comisuras de los labios. «Mire», exclamó, cogiéndome de la muñeca, pero sin apartar la vista del hielo, mientras movía la cabeza horizontalmente, como si siguiera la trayectoria de algún objeto que se desplazaba a lo lejos por su campo visual. «Mire, allí, hombre, allí, entre los montículos. Ahora está saliendo del que está más lejos. ¿La ve? Tiene que verla. Sigue ahí. Se me escapa, por Dios, se me escapa». «Se ha ido». Pronunció las 3 últimas palabras con un susurro de intensa agonía que nunca se borrará de mi memoria. Colgándose de los obenques, intentó subir a la mesa de guarnición con la esperanza de echar un último vistazo al objeto que se alejaba. Pero sus fuerzas no estuvieron a la altura del empeño, y cayó de espaldas contra las claraboyas del comedor, donde quedó jadeante y exhausto. Estaba tan blanco que pensé que iba a perder el conocimiento, así que no perdí un instante en ayudarlo a bajar la escalera y tenderse en uno de los sofás del comedor. Le serví entonces un poco de brandy que le acerqué a los labios y que operó un efecto prodigioso. Le devolvió la sangre a las mejillas y calmó el temblor de sus pobres extremidades. Se incorporó sobre un codo, echó un vistazo para comprobar que estábamos a solas y me indicó que me sentara a su lado. «La ha visto, ¿verdad?», preguntó, en ese mismo tono de asombro contenido tan impropio de él. «No, no he visto nada». Volvió a hundir la cabeza en el brazo del sofá y empezó a murmurar. «No, sin el catalejo no podía verla.
No podía. Yo la he visto gracias al catalejo. Y luego los ojos del amor. Los ojos del amor. Por favor, doctor, no deje que entre el camarero. Pensará que estoy loco. Haga el favor de cerrar el pestillo. Me levanté para hacer lo que me pedía. Estuvo un rato callado, como perdido en sus pensamientos, hasta que volvió a incorporarse sobre el codo y me pidió un poco más de brandy. «¿Usted no cree que esté loco, verdad, doctor?», preguntó mientras yo dejaba la botella en el pañol de popa. «Dígame, de hombre a hombre, ¿cree que estoy loco?». «Creo que tiene algo en la cabeza que le está alterando y haciendo mucho daño», contesté. «Eso es, muchacho», gritó, con los ojos chispeantes por los efectos del brandy. «Tengo muchas cosas en la cabeza, muchas, pero puedo determinar la latitud y la longitud, manejar el sextante y calcular mis logaritmos. ¿No podría usted demostrar mi locura ante un tribunal? ¿O sí?». Era curioso verlo acostado y debatiendo fríamente la cuestión de su propia cordura. «Puede que no», asentí, «pero sigo pensando que le conviene volver a casa lo antes posible y pasar una temporada tranquila». «¿Volver a casa?», refunfuñó con una mueca de desprecio. «Eso lo dice más por usted que por mí. Vivir con Flora, la preciosa Flora. ¿Las pesadillas son señal de locura?». «A veces», dije. «¿Qué más? ¿Cuáles serían los primeros síntomas?». «Dolores de cabeza, ruidos en los oídos, destellos, delirios». «Ah, ¿de qué tipo?», interrumpió. «¿A qué llamaría usted delirio?». «Ver algo que no existe es un delirio». «Pero estaba ahí», protestó para sus adentros. «Estaba ahí». Y se levantó, retiró el pestillo y fue con paso lento e inseguro a su camarote, donde supe que se encerraría hasta la mañana siguiente. Da la impresión de que su sistema nervioso ha recibido una conmoción tremenda. Cada día me resulta más misterioso, aunque me temo que la explicación que él mismo ha sugerido es acertada, y que su razón está afectada. No creo que su conducta tenga nada que ver con la mala conciencia, aunque esta sea la idea más generalizada entre los oficiales, y creo que también entre la tripulación. No he visto nada que la respalde. El capitán no parece un hombre culpable, sino un ser terriblemente maltratado por la fortuna, a quien debería considerarse un mártir y no un criminal. El viento está rolando al sur esta noche. Dios no quiera que nos cierre ese estrecho canal que es nuestra única vía de salvación. Varados como estamos en el filo de la principal banquisa ártica, o la barrera, como la llaman los balleneros, cualquier viento del norte produce un agrietamiento en el hielo que nos permitiría escapar, mientras que el viento del sur arrastra las placas de hielo sueltas que tenemos detrás y nos encierra entre dos banquisas. Dios no lo quiera, insisto. «14 de septiembre. Domingo y día de descanso. Mis temores se han confirmado, y la fina franja de agua azul al sur ha desaparecido. Todo lo que nos rodea es un inmenso campo de hielo inmóvil, con sus extraños montículos y sus fantásticos pináculos. Hay en la llanura un aterrador silencio sepulcral. No se oye el chapoteo de las olas, el graznido de las gaviotas ni el chasquido de las velas. Solo un profundo silencio universal en el que los murmullos de los marinos y el crujido de sus botas en la cubierta blanca y resplandeciente parece discordante y fuera de lugar. Nuestra única visita ha sido un zorro ártico,
un animal raro en la banquisa, aunque bastante común en tierra. No llegó a acercarse al barco, sino que nos inspeccionó desde lejos y huyó rápidamente por el hielo. Su comportamiento fue extraño, porque estos animales en general no saben nada del hombre, y son curiosos por naturaleza. Se confían tanto que es fácil capturarlos. Por increíble que parezca, incluso este incidente menor ha causado un efecto negativo en la tripulación. Esa pobre bestia sabe más y ve mejor que tú y que yo, fue el comentario de uno de los arponeros principales, y los demás asintieron con la cabeza. Es inútil discutir una superstición tan pueril. Se han convencido de que una maldición ha caído sobre el barco y nada les quitará la idea de la cabeza. El capitán ha pasado todo el día recluido menos media hora por la tarde, que salió a la armura. Observé que no apartaba los ojos del punto en el que apareció su visión de ayer, y le faltó muy poco para tener otro ataque, pero no llegó a producirse. Parecía no verme, a pesar de que estaba muy cerca de él. El jefe de máquinas ofició como de costumbre el servicio religioso. Es curioso que en los balleneros el libro de oración común de la Iglesia de Inglaterra se lea a todas horas, aunque nunca haya un solo miembro de esa iglesia entre los oficiales o la tripulación. Nuestros hombres son católicos o presbiterianos, mayoritariamente lo primero. Como la liturgia les es ajena a todos, nadie puede quejarse de que se favorezca a unos sobre otros. Y viendo el interés y la devoción con que escuchan, parece que el método es recomendable. Una puesta de sol gloriosa ha convertido la banquisa en un lago de sangre. Nunca he visto nada más hermoso y chocante al mismo tiempo. El viento está rolando. Si sigue soplando del norte, otras 24 horas, todo irá bien. 15 de septiembre. Hoy es el cumpleaños de Flora, mi querida Flora. Es una suerte que no pueda ver a su niño, como ella me llamaba. Encerrado en estos campos de hielo con un capitán loco y provisiones para unas pocas semanas. Seguro que mira de arriba a abajo la lista de embarques del Scotsman, todas las mañanas, para ver si hay alguna noticia de nosotros desde las Shetland. Tengo que dar ejemplo a los hombres y mostrarme alegre y despreocupado, aunque Dios sabe que a veces me asalta la pesadumbre. El termómetro marca 7 grados bajo cero. Apenas sopla el viento y cuando sopla no viene de una dirección propicia. El capitán está de un humor espléndido. Creo que se imagina, pobrecillo, que ha vuelto a ver un augurio o una visión esta noche, porque entró en mi camarote a primera hora de la mañana. Se inclinó sobre mi litera y susurró: «No era un delirio, doctor. No me pasa nada». Después del desayuno me pidió que averiguase cuánta comida quedaba, y me encargué de hacerlo con el segundo oficial. Es todavía menos de lo que esperábamos. En proa tienen medio tanque de galletas, 3 barriles de carne en salazón y unas reservas muy escasas de granos de café y azúcar. A popa y en los pañoles hay lujos en abundancia, como salmón en lata, sopas, cordero con nabos y más cosas, pero durarán muy poco para 50 personas. En el almacén hay 2 barriles de harina y tabaco sin límites. En conjunto, tenemos lo justo para subsistir con medias raciones, unos 18 o 20 días, más seguro que no. Cuando dimos parte de la situación al capitán, ordenó que reuniéramos a la tripulación en cubierta y se dirigió a sus hombres desde la amura. Nunca lo he visto más imponente. Alto, fornido y con un gesto animado en la tez morena, parecía nacido para ostentar el mando y expuso la situación con la frialdad de un marino que, aun consciente del peligro, está atento a cualquier posibilidad de escapar de él. «Muchachos», dijo, «seguramente pensáis que yo os he puesto en este apuro, si es que se trata de un apuro, y puede que algunos estéis resentidos conmigo.
Sin embargo, tenéis que recordar que durante muchos años ningún barco ha vuelto a casa con tanto dinero en aceite de ballena como el Pole Star. Y todos habéis recibido vuestra parte. Podéis dejar a vuestras mujeres en casa cómodamente, mientras que otros pobres hombres las encuentran viviendo de la caridad de la iglesia cuando vuelven. Si tenéis que darme las gracias por lo uno, también tenéis que dármelas por lo otro. Y podemos decir que estamos en paz. Hemos salido airosos de otras aventuras audaces. Y si esta vez no lo conseguimos, no tenemos motivos para lamentarnos. En el peor de los casos, podemos alcanzar tierra por el hielo y subsistir con carne de foca hasta la primavera. Pero no llegaremos a eso, porque veréis la costa de Escocia antes de 3 semanas. De momento tenemos que conformarnos con medias raciones, repartidas por igual, sin favoritismo para nadie. Animaos, y superaréis esto como habéis superado otros muchos peligros. Las sencillas palabras del capitán tuvieron una influencia asombrosa en los hombres. Se olvidaron de su hostilidad, y el viejo arponero al que ya me he referido por su superstición, lideró los vítores a los que todos se sumaron efusivamente. 16 de septiembre. El viento ha rolado al norte a lo largo de la noche, y el hielo empieza a dar señales de abrirse. Los hombres están de buen humor, pese a la escasez que se les ha impuesto. En la sala de máquinas han abierto las válvulas de vapor para no retrasarnos si se presenta la oportunidad de escapar. El capitán está exultante, aunque sigue teniendo esa extraña expresión de condenado a muerte que ya he señalado. Su alegría me desconcierta más que su pesimismo anterior. No lo entiendo. Creo que en un pasaje anterior de este diario he dicho que una de sus rarezas es que nunca permite a nadie entrar en su camarote, sino que insiste en hacerse la cama y en encargarse de todas las demás tareas domésticas personalmente. Para mi sorpresa, hoy me ha dado la llave y me ha pedido que bajase y calculara el tiempo con su cronómetro mientras él medía la altitud del sol a mediodía. Es un camarote pequeño y sobrio, con un lavamanos y unos cuantos libros, sin muchos más lujos aparte de algunos cuadros en las paredes. La mayoría de los cuadros son cromolitografías, baratas, pero había una acuarela que me ha llamado la atención. El busto de una joven. Estaba claro que se trataba de un retrato, y no de la clásica belleza femenina que gusta especialmente a los marinos. Ningún artista habría podido crear, a partir de su imaginación, una mezcla tan curiosa de fortaleza y debilidad. Los ojos lánguidos y soñadores, con las pestañas caídas, y la frente amplia y baja, libre de ideas o de preocupación, contrastaban vivamente con el corte limpio de la mandíbula firme y el rictus de determinación del labio superior. Debajo, en una de las esquinas decía, M.B., 19 años. Que en el breve lapso de 19 años de vida pueda alguien desarrollar una fuerza de voluntad como la que vi impresa en aquellas facciones, me resultó entonces casi increíble. Debía de ser una mujer extraordinaria. Sus rasgos me fascinaron tanto, a pesar de que apenas los vi unos momentos, que, de ser yo dibujante, podría reproducirlos línea a línea en esta página de mi diario. No sé qué habrá significado esta muchacha en la vida de nuestro capitán. Ha colgado su retrato a los pies de la cama para poder mirarla continuamente. Si no fuera un hombre tan reservado, le haría alguna observación. Entre las demás cosas de su camarote no había nada digno de reseñar. Casacas de uniforme, un taburete de campaña, un espejo pequeño, una caja de tabaco y muchas pipas. Entre ellas un narguile oriental, que por cierto da color a la historia del señor Milne sobre la participación de Craigie en la guerra, aunque la relación puede ser remota. 11:20 p.m.
El capitán acaba de acostarse después de una larga e interesante conversación sobre temas generales. Cuando quiere puede ser un compañero fascinante, extraordinariamente culto y capaz de formular sus opiniones con contundencia sin parecer dogmático. No soporto que nadie me pise intelectualmente. Me ha hablado de la naturaleza del alma, esbozando las visiones de Aristóteles y Platón sobre este asunto de un modo magistral. Parece que siente inclinación por la metempsicosis y la doctrina de Pitágoras. A lo largo del debate hicimos referencia al espiritismo moderno, y yo me permití una alusión jocosa a la impostura de Slade, a lo que él, para mi sorpresa, me advirtió de una manera impresionante de que no confundiera la inocencia con la culpabilidad, y argumentó que sería lógico calificar el cristianismo de error, porque Judas, que profesaba esta religión, era un villano. Poco después me dio las buenas noches y se retiró a su camarote. El viento está refrescando y sopla del norte sin interrupción. Las noches son ahora tan oscuras como en Inglaterra. Tengo la esperanza de que mañana nos veamos libres de estos grilletes de hielo. 17 de septiembre. Duendes otra vez. Gracias a Dios que tengo los nervios fuertes. La superstición de estos pobres hombres y las descripciones tan detalladas que ofrecen, con la máxima seriedad y convicción, aterrarían a cualquiera que no conozca sus costumbres. Circulan muchas versiones del caso, pero en general todas ellas se reducen a que algo asombroso ha estado revoloteando alrededor del barco toda la noche, y a que Sandy MacDonald de Peterhead y Peter Williamson de la Shetland, apodado el Largo, lo han visto, y también lo vio el señor Milne desde el puente. Por tanto, hay 3 testigos que pueden defenderlo mejor que el segundo oficial. He hablado con Milne después del desayuno y le he dicho que como oficial tendría que estar por encima de esas tonterías y dar mejor ejemplo a la tripulación. Negó con la cabeza y vi en su cara curtida un gesto que no presagiaba nada bueno, pero contestó con su característica cautela. Tal vez sí o tal vez no, doctor. Yo no lo llamaría un fantasma. No puedo decir que me enorgullezca de creer en los duendes del mar y esas cosas, aunque muchos aseguran haberlos visto. Eso y cosas aún peores. No me asusto fácilmente, pero es probable que a usted también se le helará un poco la sangre si en vez de venir a preguntarme a la luz del día, hubiera estado conmigo anoche y hubiera visto esa cosa horrible, blanca y truculenta tan pronto aquí como allá, llamando en la oscuridad como un corderillo que ha perdido a su madre. Creo que no diría usted tan a la ligera que esos son cuentos de viejas. Era inútil razonar con él, así que me contenté con pedirle, como un favor personal, que me avisara la próxima vez que apareciese el espectro, a lo que Milne accedió entre ardientes exclamaciones con las que manifestaba el deseo de que dicha oportunidad no llegara a presentarse nunca. Tal como esperaba, el desierto blanco que teníamos detrás se ha quebrado en multitud de finas vetas de agua entrecruzadas en todas las direcciones. Nuestra latitud es hoy 80 grados 52 minutos norte, lo que indica que una fuerte corriente del sur recorre la banquisa. Si el viento sigue siendo favorable, el hielo se romperá a la misma velocidad a la que se formó. Por ahora no podemos hacer nada más que fumar, esperar y confiar en que todo salga bien. Me estoy convirtiendo en un fatalista por momentos. Ante factores tan imprevisibles como el viento y el hielo, es imposible ser otra cosa. Tal vez fuera el viento y la arena de los desiertos de Arabia lo que infundió en el ánimo de los primeros seguidores de Mahoma la tendencia a plegarse a la voluntad de Alá. Estas alarmantes apariciones son muy perjudiciales para el capitán.
Por temor a que alteren sus nervios delicados, he tratado de ocultarle por todos los medios la absurda historia. Pero, lamentablemente, ha oído un comentario de alguno de los hombres, y ha exigido que se le informe. Como me temía, el incidente ha acentuado y desatado su locura latente. Me cuesta creer que sea la misma persona que en nuestra conversación filosófica de anoche. Manifestó la mayor perspicacia crítica y el juicio más sereno. Está dando vueltas por la amura como un tigre enjaulado, parándose de vez en cuando para tender los brazos con un gesto de anhelo y observar el hielo lleno de impaciencia. No para de farfullar consigo mismo, y una vez ha dicho en voz alta: «Muy poco tiempo, amor, muy poco tiempo». Es triste ver a un marino tan valiente y un caballero consumado reducido a tal extremo, y pensar que la imaginación y el delirio puedan acobardar a un espíritu para el que el peligro más grave no era sino la sal de la vida. ¿Se habrá visto alguna vez un hombre en una posición como la mía, atrapado entre un capitán demente y una tripulación que ve fantasmas? A veces creo que soy el único cuerdo en el barco, aparte del segundo de máquinas, quizá, que es bastante meditabundo, y no se inmuta lo más mínimo ni por todos los demonios del mar rojo, mientras lo dejen en paz y no le desordenen sus herramientas. El hielo se está abriendo muy deprisa, y es muy probable que podamos zarpar. Cuando cuente en casa las cosas tan extrañas que me han ocurrido, pensarán que me las invento. 12 p.m. Me he asustado mucho, aunque empiezo a tranquilizarme gracias a un buen vaso de brandy. De todos modos sigo sin ser yo mismo, como atestiguará mi letra temblorosa. Lo cierto es que he tenido una experiencia insólita y empiezo a dudar de mis motivos para tildar de locos a todos los hombres de a bordo por afirmar que han visto cosas que a mi entendimiento no le parecían razonables. Bah, soy tonto si permito que una nimiedad me afecte tanto. Sin embargo, después de tantas alarmas, el incidente tiene un significado adicional, pues no puedo dudar del relato del señor Manson, y tampoco del contramaestre ahora que he experimentado eso que antes era el blanco de mis burlas. En realidad no ha sido demasiado alarmante, un simple ruido nada más. No espero que quien lea estas líneas, si es que alguien llega a leerlas, simpatice con mis sentimientos o comprenda la impresión que me ha causado en su momento. Habíamos terminado de cenar, y salí a cubierta a fumar una pipa tranquilamente antes de retirarme. La noche era muy oscura, tanto que desde debajo del bote colgado de la aleta no veía al oficial en el puente. Creo que ya he hablado del prodigioso silencio que reina en estos mares helados. En otras regiones del mundo, aunque puedan ser igual de yermas, siempre hay una ligera vibración en el aire, un zumbido leve, ya sea de los hombres que merodean a lo lejos, de las hojas de los árboles o de las alas de los pájaros, incluso del suave rumor de la hierba que cubre el terreno. Es posible no oír el ruido propiamente y aún así escucharlo de menos si desaparece. Solamente aquí, en estos mares árticos, esa quietud inconmensurable y severa se impone en toda su cruda realidad. Uno se sorprende forzando el tímpano para captar algún murmullo y deteniéndose a escuchar ávidamente cualquier ruido accidental dentro del barco. En semejante estado me encontraba acodado en la borda, cuando del hielo, casi justo a mis pies, me llegó un grito fuerte y estridente en el aire callado de la noche, que según me pareció arrancaba con una nota tan aguda como jamás haya dado la mejor prima donna, y aumentada poco a poco hasta culminar en un largo gemido de agonía, que bien podía ser el lamento de un alma en pena. El horrendo alarido aún sigue resonando en mis oídos. Dolor, un dolor inenarrable era lo que parecía expresar, y también un anhelo profundo mezclado al mismo tiempo con una insinuación de euforia ocasional.
A pesar de que sonó justo a mi lado, no conseguí ver nada por más que escudriñé la oscuridad. Esperé un rato, pero el ruido no volvió a repetirse, y bajé al camarote temblando como nunca en la vida. En la escalera me encontré con el señor Milne, que subía a hacer el relevo en la guardia. Bueno, doctor, ¿son cuentos de viejas? ¿No ha oído esos gritos? Puede ser una superstición. ¿Qué piensa ahora? Me vi en la obligación de disculparme con aquel hombre honrado y de admitir que estaba tan desconcertado como él. Quizá mañana vea las cosas de otra manera. Ahora mismo casi no me atrevo a escribir todo lo que pienso. Cuando relea lo escrito dentro de unos días, libre de estas impresiones, me despreciaré por haber sido tan débil. 18 de septiembre. He pasado la noche inquieto y preocupado, obsesionado todavía por ese ruido extraño. El capitán tampoco tiene cara de haber descansado mucho porque está demacrado y con los ojos inyectados de sangre. No le he hablado de mi aventura y no tengo intención de hacerlo. Está muy intranquilo y alterado. Se levanta, se sienta como si no pudiera estarse quieto. Esta mañana se ha abierto una buena grieta en la banquisa, tal como esperaba, y hemos podido levar el ancla y navegar unas 12 millas en dirección suroeste-oeste. Luego tuvimos que detenernos al encontrar un bloque de hielo tan grande como todos los que hemos dejado atrás. Nos cierra el paso por completo, así que no podemos hacer nada más que fondear de nuevo y esperar a que se rompa. Cosa que ocurrirá probablemente en cuestión de 24 horas, si el viento no cambia. Han visto nadando en el agua varias focas capuchinas, y han arponeado a un ejemplar enorme de más de 3 metros de largo. Estos animales son agresivos y belicosos, y dicen que están más que a la altura de los osos. Por fortuna, son lentos y torpes en sus movimientos fuera del agua, y no hay peligro de que ataquen en el hielo. Es evidente que el capitán no cree que nuestras dificultades hayan terminado, aunque no alcanzo a entender por qué tiene una visión tan pesimista, cuando a bordo todos piensan que nuestra fuga ha sido un milagro, y ahora están seguros de que llegaremos a mar abierto. Supongo que cree que nuestras complicaciones han terminado, doctor, me dijo después de cenar. Eso espero, contesté. No podemos confiarnos demasiado, aunque seguro que tiene usted razón. Pronto estaremos en brazos de nuestros familiares y amigos, ¿verdad, muchacho? Pero no podemos confiarnos demasiado. No podemos confiarnos demasiado. Se quedó un rato callado, balanceando una pierna adelante y atrás. Verá, añadió. Este sitio es peligroso, incluso en su mejor momento. Es un sitio peligroso y traicionero. Sé de hombres que se han visto aislados de repente en estos mares. A veces basta un desliz, un simple desliz para caer por una grieta, y que solamente una burbuja en el agua verde indique dónde te has ido a pique. Es una cosa rara. Continuó con una risa nerviosa. Pero en todos los años que llevo viniendo a esta región, jamás se me ha pasado por la cabeza hacer testamento. No es que tenga algo que dejar en particular, pero, de todas formas, cuando un hombre se expone al peligro, debe tener sus asuntos en orden, ¿no cree? Por supuesto. Asentí sin la menor idea de a dónde quería llegar. Uno se siente mejor cuando sabe que todo está ordenado, siguió diciendo. Si me ocurriera algo, espero que usted se ocupe de mis cosas. Hay muy poco en el camarote, pero me gustaría que todo se vendiera, y que el dinero se repartiera entre la tripulación en la misma proporción que las ganancias de nuestras capturas.
El cronómetro me gustaría que se lo quedara usted como pequeño recuerdo de nuestro viaje. Naturalmente todo esto es una mera precaución, pero quería tener la oportunidad de decírselo. ¿Puedo confiar en usted en caso de necesidad? Eso está fuera de toda duda, dije. Y ya que da usted ese paso, yo también quisiera... ¿Usted? Me interrumpió. Usted está perfectamente. ¿Qué demonios le pasa? Mire, no pretendo ser un cascarrabias, pero no me gusta oír a un joven que apenas ha empezado a vivir especulando sobre la muerte. Suba a cubierta a respirar un poco de aire fresco en vez de quedarse en el camarote diciendo tonterías y animándome a hacer lo mismo. Cuanto más pienso en esta conversación, menos me gusta. ¿Por qué quiere el capitán poner en orden sus asuntos justo cuando parece que salimos del peligro? Tiene que haber algún método en su locura. ¿Es posible que esté acariciando la idea de quitarse la vida? Recuerdo que en cierta ocasión habló con profundo respeto de un delito tan atroz como el suicidio. Voy a vigilarlo atentamente, y aunque no pueda inmiscuirme en la intimidad de su camarote, insistiré al menos en que pase la mayor parte del tiempo en cubierta. El señor Miles se ha reído de mis temores y dice que solo son cosas del patrón. Él ve las cosas color de rosa. Según me ha dicho, pasado mañana estaremos fuera del hielo. 2 días más tarde habremos dejado atrás Jan Mayen, y en menos de una semana avistaremos la Shetland. Confío en que no peque de exceso de optimismo. Su opinión puede ser un buen contrapeso a las lúgubres precauciones del capitán, porque Mayen es un viejo marino, un veterano, y sopesa sus palabras antes de pronunciarlas. La inminente catástrofe ha ocurrido por fin. Casi no sé cómo contarlo. El capitán ha desaparecido. Es posible que volvamos a verlo con vida, aunque me temo lo peor. Ahora mismo son las 7 de la mañana del día 19 de septiembre. Me he pasado la noche recorriendo el gigantesco bloque de hielo que tenemos delante con un grupo de marinos, sin perder la esperanza de encontrar algún rastro de Craigie, pero ha sido inútil. Intentaré explicar las circunstancias que envuelven su desaparición. Si alguien llega a leer estas palabras, confío en que tenga presente que no escribo de oídas, y tampoco me baso en conjeturas, sino que, como hombre culto y en su sano juicio, consigno aquí fielmente lo que vi con mis propios ojos. Aun cuando mis conclusiones sean subjetivas, respondo de la veracidad de los hechos. El capitán seguía de un humor espléndido desde que tuvimos esa conversación de la que he dejado constancia. Aun así se le notaba impaciente y nervioso. Cambiaba de postura con frecuencia, y hacía con los brazos esa absurda coreografía que a veces le es característica. En el intervalo de un cuarto de hora, subimos a cubierta 7 veces, y bajamos de nuevo precipitadamente después de dar apenas unos pasos. No me separé de él en ningún momento, pues tenía un gesto que me ratificó en la intención de no perderlo de vista. Tuve la sensación de que era consciente del efecto que causaban sus idas y venidas, porque mostraba una hilaridad desmedida y reía a carcajadas la broma más insignificante para aplacar mis temores. Después de cenar, salió a popa una vez más y yo con él. La noche era oscura y muy silenciosa, aparte del gemido melancólico del viento entre los palos. Un nubarrón se acercaba desde el noroeste, y los jirones que lanzaba hacia nosotros como tentáculos velaban la faz de la luna que sólo asomaba de vez en cuando a través de una grieta en la nube. El capitán iba de un lado a otro con paso vivo, y luego, al ver que yo seguía pisándole los talones, se acercó a mí y me insinuó que estaría mejor en mi camarote.
cosa que, no hace falta decirlo, reforzó mi determinación de no abandonar la cubierta. Creo que después de esto se olvidó de mí, porque se quedó en silencio, apoyado en el pasamanos, examinando el gran desierto de nieve oscuro en algunas zonas y vagamente iluminado en otras por la luna. Varias veces noté por sus movimientos que miraba el reloj, y en una ocasión murmuró una frase breve de la que únicamente entendí la palabra dispuesto. Confieso haber sentido un escalofrío mientras contemplaba su imponente figura envuelta en la oscuridad, con una actitud que se correspondía totalmente con la de un hombre que acude a una cita. ¿A una cita con quién? Una vaga impresión empezaba a cobrar forma en mis pensamientos mientras reconstruía diversos incidentes, pero no estaba en modo alguno preparado para las consecuencias. La súbita tensión que cobró su postura me llevó a pensar que había visto algo. Me acerqué por detrás sin hacer ruido, con un gesto de impaciente intriga. El capitán observaba algo semejante a un jirón de niebla que se desplazaba rápidamente en paralelo al barco. Era un cuerpo oscuro y nebuloso, desprovisto de forma, unas veces más claro y otras menos, según le diera la luz. Un finísimo dosel de nubes, como la piel de una anémona, atenuaba el brillo de la luna en ese momento. «Acércate, muchacha, acércate», dijo el capitán con una ternura y una compasión inconmensurables, como quien agradece a alguna persona querida un favor largamente esperado y tan grato de conceder como de recibir. Lo que vino a continuación sucedió en un instante. No tuve posibilidad de intervenir. Craigie subió de un salto a la mesa de guarnición y de otro bajó al hielo, aterrizando casi a los pies de la figura nebulosa y pálida. Alargó las manos como si quisiera cogerla, y echó a correr en la oscuridad con los brazos tendidos, murmurando palabras de amor. Rígido e inmóvil, seguía atentamente el movimiento de su silueta a la fuga hasta que su voz se perdió en la distancia. Pensé que no volvería a verlo, pero justo en ese momento un vivo rayo de luna asomó por una rendija en el cielo, nublado, e iluminó la inmensa banquisa. Entonces vi su oscura figura muy lejos ya, cruzando la llanura helada a una velocidad prodigiosa. Fue la última imagen que tuvimos de él. Puede la última que tengamos nunca. Se organizó una batida para seguirlo y me sumé al grupo, pero los hombres no pusieron demasiado empeño en la tarea y no lo encontramos. Se formaría otro grupo unas horas más tarde. Mientras escribo estas líneas me cuesta creer que no haya sido un sueño o una pesadilla atroz. 7:30 a.m. Acabo de llegar reventado y exhausto de una segunda búsqueda infructuosa del capitán. El bloque de hielo tiene una extensión enorme, pues hemos recorrido más de 30 kilómetros sin ver señales de que termine en algún punto. Las heladas han sido tan fuertes últimamente que la capa de nieve superficial está congelada y dura como el granito, y por eso nos ha sido imposible rastrear las huellas. La tripulación está impaciente por soltar amarras, rodear la banquisa y poner rumbo al sur, porque el hielo se ha abierto a lo largo de la noche y se vislumbra el mar en el horizonte. Dicen que el capitán sin duda ha muerto, y que estamos arriesgando la vida inútilmente quedándonos aquí mientras tenemos la oportunidad de irnos. Nos ha costado mucho, al señor Miles ni a mí, convencer a los hombres de esperar hasta mañana por la noche, y nos hemos visto impelidos a prometer que bajo ningún concepto aplazaremos la salida por más tiempo. Así, hemos propuesto dormir un par de horas y emprender después una búsqueda final. «20 de septiembre al atardecer.
Atravesé el hielo esta mañana con un grupo de hombres para peinar la zona sur de la banquisa, mientras el señor Main buscaba por el norte. Recorrimos 15 o 20 kilómetros sin ver más señal de vida que un pájaro solitario que aleteaba a mucha altura, y que a juzgar por su manera de volar, yo habría dicho que era un halcón. El extremo sur de la banquisa se estrechaba a lo lejos en una punta larga que llegaba hasta el mar. Al llegar a la base de este promontorio, los hombres se detuvieron, pero les pedí que continuáramos hasta el final, para quedarnos con la satisfacción de no haber desaprovechado ninguna oportunidad. No habíamos avanzado 100 metros cuando MacDonald de Peterhead gritó que veía algo delante y echó a correr. Todos lo vimos y salimos tras él. Al principio no era más que una vaga oscuridad perfilada contra el fondo del hielo blanco, pero a medida que nos acercábamos cobró la forma de un hombre, y finalmente la del hombre al que buscábamos. Estaba tendido de bruces sobre la orilla helada. Un montón de cristales de hielo y penachos de nieve se habían acumulado sobre su cuerpo y centelleaban en su oscura chaqueta de marinero. Cuando ya llegábamos a él, una ráfaga de viento extraviada atrapó los minúsculos copos en un vórtice, formando un remolino ascendente que no tardó en debilitarse, hasta que otra corriente volvió a atraparlos y se los llevó enseguida hacia el mar. A mí me pareció una simple nube de nieve dispersada, pero muchos de mis compañeros aseguraron que cobró la forma de una mujer, que se inclinó sobre el cadáver, lo besó y se escabulló a toda prisa por la llanura de hielo. He aprendido a no ridiculizar nunca una opinión por extraña que parezca. Es indudable que el capitán Nicholas Craigie no ha tenido un final doloroso, pues había en su rostro azulado y contraído una sonrisa radiante, y las manos seguían tendidas, como sujetando la extraña presencia que lo había llamado y atraído hasta el mundo de penumbra que se encuentra al otro lado de la sepultura. Lo enterramos esa misma tarde, envuelto en la enseña del barco, y atamos a sus pies una bala de cañón de 15 kilos. Oficié el funeral rodeado de rudos marineros que lloraban como niños, pues muchos estaban en deuda con su generoso capitán, y le mostraban ahora el afecto que por sus rarezas le habían negado en vida. Cayó por la borda con un chapoteo tenue y triste, y al mirar el agua verde lo vi hundirse poco a poco, hasta convertirse en un retal de tela blanco y parpadeante, colgado de los bordes de la oscuridad eterna. Luego, hasta eso se desvaneció definitivamente. Ahí yacerá con su secreto, sus penas y su misterio sepultados todavía en su pecho, hasta el gran día en que el mar devuelva su cadáver y Nicholas Craigie resurja del hielo con una sonrisa en los labios y los brazos rígidos tendidos en un gesto de acogida. Rezo porque su suerte en esa otra vida sea más feliz de la que ha sido en esta. No voy a continuar este diario. Nuestro camino a casa se extiende ante nosotros cierto y claro, y la inmensa llanura de hielo pronto será un recuerdo del pasado. Pasará algún tiempo hasta que consiga recuperarme de la impresión que me han causado los recientes acontecimientos. Cuando empecé esta crónica de nuestro viaje, poco me detuve a pensar cómo me vería obligado a terminarla. Escribo estas últimas palabras en el camarote solitario, sobresaltándome a veces todavía, e imaginando que oigo los pasos rápidos y nerviosos del hombre muerto en cubierta, encima de mí. Entré en su camarote esta noche, como era mi deber, para hacer una lista de sus efectos personales e incorporarla al diario de navegación. Todo estaba como el día de mi visita anterior, menos el retrato que describí colgado a los pies de la cama del capitán, que alguien había cortado del marco como a cuchillo y había desaparecido. Con este último eslabón de una extraña cadena de pruebas, cierro mi diario del viaje del Pole Star.
Nota del Dr. John Malister Ray, padre. He leído los extraños acontecimientos relacionados con la muerte del capitán del Pole Star narrados por mi hijo en su diario. Tengo no solo plena confianza en que todo ocurrió exactamente tal como se describe, sino también la más indiscutible certeza, pues sé bien que mi hijo es un hombre de escasa imaginación y nervios firmes que guarda el más estricto respeto por la verdad. Aun así, la narración es tan improbable y vaga que hace ya mucho tiempo me opuse a su publicación. Sin embargo, en los últimos días he recibido un testimonio independiente que viene a dar un cariz nuevo a los hechos. Iba yo corriendo a Edimburgo para asistir a una reunión de la Asociación Médica Británica, cuando me encontré por casualidad con el Dr. P., un antiguo amigo de la universidad que ahora ejerce en Saltash, en Devonshire. Al hablarle de esta experiencia de mi hijo, manifestó que conocía al capitán y procedió, con no poco asombro de mi parte, a ofrecerme una descripción de él que encajaba notablemente bien con la dada en el diario, a excepción de que mi amigo lo retrataba como un hombre más joven. Según me contó, había estado prometido con una joven de excepcional belleza que vivía en la costa de Cornwalls. Durante uno de sus viajes por mar, su prometida murió en circunstancias pavorosas. Bueno, chicos, chicas, hasta acá los cuentos de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho. Ahora, como ya es costumbre en el canal, haré algunos comentarios sobre lo que acabamos de leer. Primero que nada, creo que vale la pena mencionar que este Arthur Conan Doyle sin duda se escucha diferente al de Sherlock Holmes. Me impresiona la cantidad de temas y estilos que este escritor logró desarrollar. Ya nos leímos toda la bibliografía referente a este detective londinense, que por cierto, si eres nuevo en el canal, puedes ir a revisar los diferentes títulos en mis listas de reproducción. Pero, retomando la idea, creo que acá tenemos formatos literarios diferentes. No es que sea algo muy novedoso, ni poco usado, pero, por ejemplo, el formato de un diario sirve mucho según cada situación. A diferencia de una narración contada en cierto momento, quizás una vez que ya se desarrollaron todos los hechos, un diario le da muchas opciones a la historia, ya que da la impresión de que el que lo escribió no sabe en qué terminará la aventura. Va relatando cosas día a día, por lo cual todo se vive prácticamente en un presente que va evolucionando y crea un ambiente particular de incertidumbre. Podemos observar incluso cómo las concepciones, el estado mental y emocional del narrador va cambiando día a día. Si comparamos lo escrito en el primer día con lo penúltimo o el último día, vemos una diferencia muy grande. Como seres humanos, somos muy dependientes de varios factores que por lo general nos vuelven inconsistentes o incoherentes en nuestra personalidad, aunque hay ciertas cosas que nos van dando coherencia a nosotros mismos y por lo tanto a la realidad que percibimos. Hay diversos factores que pueden desestabilizar todo nuestro mundo, desde aspectos tan cotidianos como la comida que consumimos, hasta experiencias más complejas como la sugestión, mezclada con experiencias impactantes. En ambas historias lo podemos ver, aunque quizás a mayor profundidad en esta última. Tenemos a un doctor que obviamente tiene una formación científica y académica muy marcada. La podemos intuir por la manera de expresarse y redactar su diario. Y en el mismo discurso nos lo dice expresamente, que es alguien leído y culto. Cada quien puede tener su manera de concebir e interpretar este tipo de historias, pero la que yo tengo el día de hoy es que los hechos son que hay una difundida actitud supersticiosa en los marineros, muy propia de esa época, y lamentablemente también de la actualidad.
El líder mismo tiene una mentalidad algo inestable, pues es alguien que se pone en situaciones de peligro de muerte. La mentalidad de un líder, en este caso el capitán del barco, influye mucho en sus creyentes o seguidores. Tenemos este pensamiento gregario siempre instalado en los grupos y requiere haber trabajado mucho en la individualidad y el autoconocimiento para no apegarse a esos discursos grupales. Pero aún así, en una situación como esta, en la que todo influye, desde el clima frío, la soledad, la inmovilidad del barco, por lo tanto la imposibilidad de ir a algún otro lugar, y la incertidumbre, terminan haciendo mella en la mente de los personajes, incluso en la de nuestro narrador. Los ruidos extraños se convierten en duendes, fantasmas, lamentos de agonía, sirenas, y las noches quedan inundadas de ansiedad. Los remolinos invernales se vuelven figuras femeninas despidiéndose de su ser amado. Los cúmulos de niebla se vuelven portales hacia una dimensión diferente, y todo se torna a la vez romántico y terrorífico. Me gusta, por ejemplo, la entrada al diario en que nuestro narrador escucha el chillido y expresa un poco de lo que siente. Por ejemplo, dice que sus nervios se han alterado, pero a la vez menciona que no quiere dejar todos sus pensamientos plasmados en el papel, porque ya de por sí sabe que se reprochará su debilidad mental unos días después cuando lea otra vez esas líneas. Él es consciente que desde un pensamiento racional y equilibrado dentro de lo posible, no pensaría lo que en ese momento llega a concebir. Pero las condiciones en las que ha estado viviendo lo han empujado a eso. En general, me parece muy interesante la propuesta de esta obra, ya que es contrastante con lo demás que hemos leído acá de este autor, que es básicamente la lógica inquebrantable de Sherlock Holmes. En lo personal yo no soy supersticioso, pero creo por supuesto en el poder de la mente y del inconsciente. Si uno cree, por ejemplo, que tendrá mala suerte por pasar debajo de una escalera, muy probablemente la tenga, pero precisamente porque se ha predispuesto a ello. Creo que al pensar que a uno le pasarán cosas malas, inconscientemente uno mismo se colocará en posiciones o situaciones en las que casi seguramente le irá mal. Así como en otros aspectos que a lo mejor no tienen que ver con cosas sobrenaturales. Si uno se vive como la víctima del mundo, de la familia, de la pareja, de la realidad, seguramente habitará en una realidad en la que sienta que siempre va a sufrir, que ese es su destino, que no tiene salida, y que se aprovecharán de él o ella. Y esto aplica a muchas cosas. Depende de dónde te coloques y qué tanto te quieras conocer y entender a ti mismo o misma. Ahora, en función del ambiente de las historias, claro que son emocionantes, si uno deja de lado el pensamiento científico. Claro que me gusta creer que puede haber una planta carnívora tan grande como para que se coma a un ser humano, que está a punto de matar a otro solo porque aquel le bajó los humos dentro de un bar. Yo no sé si existe una planta de esta talla, tal vez sí. Pero más allá del disfrute literario, no me llevo ese saber como algo cierto sin antes investigar a fondo, quizás sobre botánica y específicamente sobre esa planta. Hay que tener siempre un pensamiento crítico, que es diferente a racionalizar. El primero nos sirve para conocer mejor nuestra realidad y alimentar nuestra curiosidad para crecer como seres humanos en diferentes ámbitos. Y el segundo es un mecanismo de defensa básicamente usado para no angustiarnos. Vale la pena hacer esa diferenciación. Pero bueno, esa es la reflexión y comentarios de hoy, mis queridos suscriptores. Que tengan un buen día. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.